Hola criaturitas de la noche, soy Adri y hoy vengo a robarles el sueño con historias de Ouija, duendes y fenómenos inexplicables. Así que prepárate. Tú como mamá o como papá siempre quieres proteger a tus hijos, pero ¿cómo los cuidas y los proteges de algo que no tiene explicación? Cuando estamos dormidos o nos acostamos ya para descansar, podría decirse que es uno de nuestros momentos más vulnerables. Esta historia que le ocurrió a Jessie de verdad que me dejó pensando el peligro que corremos cuando dormimos. Ella me cuenta que cuando era niña empezó a vivir ciertas cosas que ella creía que eran por la casa a la que se habían cambiado con sus papás. Ella dice que cuando era niña pues le asignaron una habitación nueva, se cambiaron de casa y empezó a vivir ciertas situaciones que le hacían pensar que esa casa pues tenía a lo mejor fantasmas o algún tipo de actividad. Todo comenzó una noche en la que ella estaba dormida y escuchó una carcajada muy fuerte, pero así como una carcajada a grito abierto, pero para nada amigable, sino macabra. Dice que ella se despertó y que seguía escuchando esa carcajada, pero era como si viniera atrás de la pared de su habitación, que técnicamente no había nada. Y esa carcajada no se escuchaba para nada amigable o divertida, al contrario, la hacía sentir algo escalofriante. Esto le empezó a pasar constantemente. Cuando ella más profundamente estaba dormida, esa carcajada la despertaba. Ella le contaba esto a su mamá, le decía que cuando estaba dormida ella escuchaba una risa muy fuerte y pues la verdad su mamá la trataba de calmar de que no, mijita, yo no he escuchado nada, o a lo mejor es porque pues te duermes con la tele o ya cuando la apagas, no sé, tratando de encontrar una explicación a lo que pues realmente no tenía una explicación lógica. Las cosas empezaron a empeorar de alguna manera, porque ahora no solo escuchaba la carcajada. Cuando abría los ojos, dice que siempre veía como una sombra que no cabía en su habitación. Era como de una persona que tenía que estar como encorvada porque la sombra no daba para el techo de su habitación y eso le provocaba mucho miedo. Dice que obviamente esto empezó a afectar al ritmo de la familia porque todas las noches le pasaba esto, se iba a dormir con sus papás no descansaban, entonces como que ya se sentía el ambiente familiar un poquito desgastado. Obviamente la comprendían, la cuidaban, pero pues esto seguía pasando. Entonces dice que una noche, cuando ella despertó, esta vez no la despertó una carcajada, sino simplemente sintió como que algo le estaba empujando. Y dice que cuando abrió los ojos se encontraba frente a su ventana. Dice que su mamá rápidamente la quitó de ahí porque era como si ella se quisiera lanzar o algo estaba como que buscando, viendo hacia afuera. Ella no recuerda nada, simplemente pues que abrió los ojos y estaba frente a la ventana. Los papás de Jessie creyeron que era algo de sonambulismo, entonces la llevaron con un terapeuta pues para que la revisara, a ver qué estaba pasando con todo este trastorno del sueño pues que le estuviera afectando, aparte de que muchos niños en algunas etapas de su crecimiento pues viven como esta situación en la que se levantan por las madrugadas. Por ahí le dieron algún tratamiento para que ella estuviera muy tranquila. Dice que pasaron algunos días y todo mejoró. Descansaba mejor, ya dormía en su cuarto sola, ya no escuchaba esa carcajada, entonces como que ella se fue relajando y todo en la familia empezó a funcionar mejor porque obviamente ya descansaban por completo en las noches. Dice que una vez que había pasado esto, yo creo que pasó un año que no hubo ninguna actividad de este tipo que ella tuviera que vivir o padecer, que ella venía de la secundaria, ya pasó a la secundaria y que iba pasando por una de las casas que estaban en su calle, ¿no? Para llegar ya a su casa y que de pronto sintió como que algo la estaba viendo. Y como que por el rabillo del ojo volteó pensando que a lo mejor era una persona que tal vez la estaba siguiendo o algo, ¿no? Es como que volteó pero no le veía forma, o sea, no sentía que iban al mismo ritmo. Volteó por completo y en la casa por la que estaba ella transitando, que era la casa de una pareja joven, vio como la sombra que ella había visto cuando se despertaba, cuando la despertaban estas carcajadas, estaba ahí. Estaba dentro de esa casa, como que ella empezó a ver cómo esta sombra se metía poco a poco y en lo que se metía, lo mismo que ocurría en su cuarto, como no cabía, esta sombra como que se encorvaba y ella vio cómo esto atravesó o entró a esa casa. Lo único que se le ocurrió fue seguir caminando rápidamente y llegar a su casa. Dice que olvidó eso, no lo comentó con nadie, pero que esa noche justamente volvió a aparecer la carcajada. Súper fuerte la escuchó, ella se despertó, pasaron unos segunditos donde ella consciente, despierta, escuchó la carcajada y paró.
Al día siguiente se enteraron que el hombre que vivía en esa casa en la que ella vio que esa sombra entró, había terminado con su vida. Esto a ella le hizo un shock porque dijo, ¿cómo vi exactamente entrar esa sombra? ¿Cómo pasó esto? ¿Puede ser una coincidencia o en realidad es algo que pues provoca esta sombra? Ella estaba como que con todas estas dudas en su cabeza, le platicó a su mamá que un día antes ella había visto esta sombra, que ya se le había presentado a ella en su cuarto, y la mamá pues como que la trató otra vez de calmar, de que no pienses en eso, tal vez es lo mismo que ahorita estás como que con el trastorno del sueño y hace que veas cosas, ¿no? No pasa nada. Ella siguió con su escuela, sus clases, y ella tenía un maestro que quería mucho. Le gustaba mucho cómo daba su clase de historia, entonces siempre estaba esperando que llegara el día en que el maestro les daba la clase porque era súper interesante y aparte a ella le gustaba mucho la historia y la manera en la que la contaba este profesor le parecía increíble. Un día en la clase de este maestro que tanto ella quería, estaban pues haciendo como que unas lecturas, ¿no? Entre cada alumno iba leyendo un párrafo de lo que estaban aprendiendo en esa lección. Dice que cuando le tocó a ella, pues estaba como que muy enfocada en lo que le tocaba leer para hacerlo bien y que cuando ya le tocaba leerlo de repente levantó la mirada y vio que atrás de su maestro otra vez esta sombra estaba. Iba desplazándose poco a poco hasta llegar a la espalda de su maestro. Ella se quedó congelada, ni siquiera reaccionaba y el maestro le decía, sigues tú Jessie, continúa con la lectura y ella como que no podía dejar de ver esta sombra que se colocaba atrás de él, hasta que ya como que reaccionó porque el maestro pues le habló un poquito más fuerte de que oye Jessie, sigues tú y como que en eso la sombra desapareció. Y ella ya estaba con tanto miedo de que le pasara algo a su maestro que fue y le contó a su mamá. Le dijo, me pasó esto en la clase, la misma sombra, ahora la vi atrás del profesor. Y la mamá siempre calmándola. Pues es que yo creo que también, ¿qué puedes hacer como mamá? ¿Cómo resuelves esto? ¿Cómo le das una explicación a lo que no tiene lógica? Entonces pues ya la calmó, le dijo, no creo que esté en peligro tu maestro, cálmate. Pasaron algunos días y como que ella dijo, bueno, ya la libró, no pasó nada. Hasta que pasó el fin de semana y el lunes que regresó a la secundaria se llevó la noticia más triste. Su maestro había sufrido un accidente y había fallecido. Así fue como se dio cuenta que esta sombra que ella veía en conjunto o acompañada de esta risa macabra le anunciaba algún tipo de partida o algún tipo de tragedia. Dice que hoy en día que es adulta no la ha escuchado, pero no sabe si estar tranquila y en paz o estar siempre a la defensiva o esperando que eso regrese. ¿Y tú has vivido algo inexplicable como lo que le pasó a Jessie? ¿Cómo hay cosas que vivimos muchas veces de niños y que se puede decir que ocultamos en nuestro interior o las disfrazamos como un mal recuerdo que nunca queremos compartir? Esto me lo platicó mi amigo Hugo. La verdad me lo platicó con mucha confianza y sé que lo puedo compartir con ustedes. Él dice que cuando tenía entre 6 y 7 años era un día de Halloween y él vivía en una colonia donde salían todos los niños al hacer alboroto, a pedir dulces, a andar jugando y que cerca de ahí donde estaba su casa, en la colonia donde él vivía, había como un tipo terreno baldío muy grande que tenía pues todo lo que es el piso, pero era como que la vegetación seca, ¿no? Como que más tierra que plantas y que estaba todo parejo. Y que ahí todos los niños se juntaban a jugar porque era un espacio súper grande y pues ahí podían jugar a la pelota, entonces como que era su lugar seguro para estar jugando. Y las mamás ya sabían que ahí iban a encontrar a sus hijos, era como si fuera un parque que ellos habían adaptado, pero en realidad era un terreno baldío. Y dice que esa tarde de Halloween pues andaban todos para allá y para acá, corre y corre, que había un montón de niños en la calle, mucho ruido, muchos gritos y risas, y él estaba pasando muy bien con todos sus amiguitos, cuando de pronto empezó a sentirse algo muy extraño. Era como si el aire empezara a pesar, como si el aire tuviera, no sé, cierto peso, ¿no? Que te hace sentir que algo va a llegar o algo está pasando, y él sintió que todo se hizo silencio, que todos esos gritos, risas y lo que están jugando de pronto fue un profundo silencio. Que cuando de pronto volteó a ver a sus amiguitos, todos estaban como que detenidos, nadie se estaba moviendo y a él lo único que se le ocurrió fue voltear hacia arriba. Dice que vio como una especie de nave espacial. Era algo muy metálico que tenía unas poquitas luces que los empezaban como a iluminar, pero que esto hacía que se sintiera como que pesado
o empezaran a sentir como si hubiera un cierto techo cuando no había nada. Esto es lo que como que él recuerda cuando era niño, que todos los niños se quedaron paralizados y que él solo volteó la mirada hacia el cielo y que pudo ver esto. Cuando de pronto empezó a escuchar muchos gritos, pero de las mamás que estaban ahí cerca. Empezó a escuchar que les gritaban, que se quitaran y que se movieran, pero en ningún momento sintió que una mamá fuera por ellos, sino solo como que con los gritos. Y ya vio que algunos de sus amiguitos empezaron como que a caminar hacia a donde estaban sus mamás, otros corrieron, otros sí gritaron, pero esto dice que duró por ahí de unos 2 minutos. Fue algo muy rápido que para él pues duró mucho tiempo todo esto, ¿no? Cuando todo volvió a la normalidad fue cuando él pudo escuchar bien, porque dice que dentro de todo lo que estaba pasando sentía como si alguien le estuviera tapando los oídos. No un zumbido, sino como si no estuviera escuchando bien. Entonces que de pronto esto se quitó por completo y empezó a escuchar los gritos, los niños llorando y cómo ya todo el ambiente volvió a la normalidad. Él lo único que hizo fue regresar a su casa porque obviamente todos los niños se fueron con sus mamás, pero algo muy extraño pasó. Dice que nadie habló de ese tema. Fue como un pacto de silencio que hicieron todos los niños de ahí y con las mamás que habían pasado esto. Dice que él esperaba que tal vez su mamá le comentara algo por alguna de las señoras que estaba ahí, que iban a platicar de este suceso. Y pues la verdad es que no, fue como que nadie habló del tema, un pacto de silencio. Entre sus amiguitos también nunca se mencionó nada. Entonces lo que hizo Hugo fue, pues él también, como que guardarlo en su interior y nunca platicar. Llegó un punto en que empezó como a desvanecerse este recuerdo y él nada más lo tenía como que supuestamente había vivido, pero no lo tenía tan definido. Hasta que él fue adulto, pasaron los años y él se encontraba como en una reunión. Pues reunión fiesta, sí, él se podía tomar como fiesta porque sí había mucha gente. Pero había como que grupitos de personas y cada quien platicando. Él conocía a la novia del anfitrión, era como su amiga de la facultad. Y lo habían invitado y todo y pues estaba platicando con ellos, pero empezó a escuchar como que la plática de alguien más. Era una chica que estaba contando una experiencia que había vivido de niña. Y esto a él le llamó mucho la atención. Empezó ella a platicar. La verdad es que esto no me gusta mucho compartirlo, pero como que ella ya estaba también un poquito subida en copas, entonces como que, pues no sé, quiso platicar lo que ella vivió. Y Hugo empezó a poner atención en que ella empezó a contar que cuando ella tenía 7 años, vivía en una colonia donde pues siempre veían los niños jugando y todo, pero que en un Halloween había pasado algo muy extraño en ese lugar, que había llegado como una nave espacial y que ella se acuerda perfectamente que no podía escuchar bien y que todos los niños estaban muy espantados y exactamente lo que él había vivido y lo que tenía como recuerdo de esa tarde, noche de Halloween. Cuando ella terminó de contar su historia, él se sintió como muy extraño, como alguien tenía conocimiento y platicaba ese recuerdo que él tenía tan bloqueado. Cuando terminó la chica de platicar y todo esto, como que ya se esparcieron ahí las personas y siguió la fiesta y él se le acercó, empezó a platicar con ella y le dijo, oye, escuché tu historia, ¿en qué colonia pasó esto? Y le dijo la colonia. Y ella le dijo que ella vivía ahí cuando era niña, que vivió un tiempo con su abuela, que después sus papás se la llevaron a vivir a otro estado y que después regresaron aquí a la ciudad. Él se quedó sorprendido porque justamente era el lugar donde él había vivido de niño también. Las fechas coincidían perfectamente y él le confesó a ella, es que yo estuve ahí, yo fui uno de los niños que vio esa nave o esa cosa ese día. Y ella le dijo como que un detalle que obviamente confirmaba que ella también había sido parte de esta experiencia, que le dijo, yo recuerdo perfecto a un niño que tenía unos tenis rojos y que no se movía para nada, ni siquiera su cabeza, solo tenía los ojos hacia el cielo. Y ese niño era Hugo. Y si tú alguna vez has vivido una experiencia colectiva que al final se convirtió en un pacto de silencio, compártela conmigo. Si ya llegaste hasta esta historia, suscríbete al canal y déjanos tu like. No sé si tú has escuchado que dicen que hay criaturas antiguas, pequeñas, que no solo viven en los bosques, que muchas veces se encuentran en nuestra casa y que salen cuando estamos dormidos. Pero si tú logras verlas, nunca las vas a olvidar. Esto le ocurrió a Ramiro.
Él dice que una tarde de verano le tocó ir a quedarse a casa de su abuelita y de su tío. A él le gustaba mucho ir porque la verdad se entretenía mucho con su tío. Él tenía como un pequeño taller que hacía cosas de madera y vendía cosas a las mueblerías. Entonces cuando él iba en verano, pues aprendía mucho de su tío, que era muy joven, y su abuelita pues era un encanto con él. Siempre lo cuidaba mucho, le preparaba lo que más le gustaba. Entonces él se la pasaba bastante bien cuando iba a la casa de su abuelita y de su tío. Ese verano estuvo por ahí con ellos y cada tarde, después de ayudar a su tío, de que ya cenaban y todo, él se quedaba en la estancia. Dice que la casa de su abuelita era antigua, pero que ella tenía como que una pequeña estancia con un televisor y con un sillón. Y a él le parecía ahí como súper tranquilo, era como que su lugar favorito y él siempre se quedaba ahí a dormir, ¿no? Dice que después de una tarde de haberle ayudado a su tío a mover unas cosas, a entregar unas cosas de los pedidos que él tenía de madera que tenía que hacer, cenaron, platicaron, todo muy a gusto, todo muy bien. Y llegó la hora en de que todos se fueron a descansar y él, como siempre, se quedó en esta estancia. Dice que estaba viendo una película y que pues ya se terminó la película y él como que se quedó dormido. Cuando de pronto empezó a escuchar como unos pequeños pasitos, pero eran muy pequeños, como si fueran de un gato, sabes, que son imperceptibles, que tienes que estar como que muy dándote cuenta o prestando mucha atención. Eso acompañado de unas risas, como pequeñas risas, como si fueran de niños, pero extraño, ¿no? Y entonces él se despertó y lo primero que pensó fue que pues había gente afuera o que algo estaba pasando, ¿no? Y cuando se dio cuenta, en la esquina de la pared donde se encontraba cerca el televisor, había unas pequeñas criaturas. Yo creo que no pasaban de los 15 centímetros y eran con sus cuerpos muy definidos, con ojos muy oscuros y tenían como que las orejas picudas. Dice que lo que más recuerda son sus ojos, porque todos tenían los ojos iguales, aunque cada facción era distinta, que hasta podía definir que había 2 criaturas femeninas y 2 masculinas. Y que cuando él los vio, como que se sacó de onda y dijo, estaré dormido todavía, se movió un poco, volteó otra vez y los vio ahí. Dice que ellos estaban como que jugando, como que riendo y se comunicaban o hablaban en un idioma que obviamente él no entendía. Lo único que se le ocurrió hacer es gritarles, ¿qué hacen aquí? Y que esas cosas voltearon a verlo y empezaron a carcajearse delante de él. Dice que lo que sintió fue un escalofrío terrible porque esas cosas se estaban burlando de él y con esa mirada tan penetrante porque eran sus ojos completamente negros. Y lo que hizo fue tomar un celular muy viejito que tenía un Nokia, que nada más tenía como la linterna para iluminar qué estaba pasando. Dice que empezó a mover los muebles, hizo tanto alboroto que salió su tío y su abuelita, de que qué estaba pasando, que qué había pasado, y él con el corazón súper acelerado les empezó a explicar. Es que había unas cosas aquí, unos monitos, le decía él, había como unos monitos que estaban jugando y se empezaron a burlar de mí. Y el tío le dijo, claro que no, aquí no hay nada. Y él ya había movido la tele, los sillones, todo, y obviamente no había encontrado nada. Lo que lo dejó helado fue lo que le dijo su abuelita. No los vas a volver a encontrar. Ellos solo cruzan en la hora mala. Y esto lo dejó a él como que, ¿pero qué hora mala? ¿De qué se trata? Y su abuelita ya no quiso decirle más, se regresó a su recámara y él obviamente esa noche no pudo dormir. Y empezó a platicar con la gente de ese lugar y se dio cuenta que todos creían en ciertos seres que habitaban pues esa colonia, por así decirlo, y que lo respetaban mucho porque ellos a cierta hora salían a hacer sus cosas, a divertirse como cualquier persona normal. Lo que nos explica Ramiro es cómo todo mundo lo toma con naturalidad y como le dijo su abuelita, nunca los volvió a ver. ¿Y tú has visto algo no humano en la hora mala? Compártelo en los comentarios. Si a ti como a mí te gustan los videos musicales que tienen que ver con bandas, con artistas, la verdad es que antes se hacían como muy específicos y te contaban grandes historias y tenían grandes producciones. Pero también es bien sabido que hay varios videos musicales que capturaron más que la música y la historia que querían contarte los artistas. Y esto le pasó a la banda mexicana Allison. Por ahí del 2008, ellos estaban lanzando su canción Memorama, que también era parte de su disco. Y ellos hicieron pues su video musical. En el video era como que un poco surrealista, pero también con cosas cotidianas. Entonces de repente veíamos ahí al vocalista Eric llegar como que a una casa. Y aquí es donde viene lo extraño. Resulta que hicieron toda la grabación del video con toda la historia y todo. Y al final se dieron cuenta que había una aparición fantasmal.
en una parte del video donde Eric, el vocalista de la banda, llega como que a una casa, le abren la puerta y de fondo se ve la chica del video, pero detrás de ella hay una aparición como de una figura femenina en color como blanco que corre hacia un lado. Ellos aclararon que no sabían quién era esta persona, que no era parte del staff y que pues no estaba contemplada en la historia del video. Esta aparición ha generado diferentes teorías entre los fanáticos de la banda y también la gente que le gusta todo lo paranormal. Muchos dicen que pues se trata de alguien que formaba parte del equipo de la filmación y otros creen firmemente en que sí es una aparición fantasmal, que tal vez dentro de esta casa donde ellos grabaron el video, pues había un espíritu atrapado y que se hizo presente durante esta filmación. Me gustaría que vayas a ver el video y que me dejes aquí tu comentario. ¿Qué crees que sea? ¿Cómo un simple juego puede convertirse en algo macabro? Esto que le pasó a Claudia de verdad que te va a dejar pensando. Claudia tenía una familia que eran muy unidos, pero la verdad es que todas las tardes ella con sus hermanos se la pasaban solitos porque sus papás trabajaban los dos. Claudia tenía 14, su hermano tenía 12 y la más chiquita tenía 8 años. Entonces ya estaban acostumbrados a su rutina. Su mamá siempre les dejaba todo listo para que cuando ellos llegaran de la escuela, calentaran su comida, se ponían a comer y luego Clau era la encargada de revisar las tareas, que se pusieran a hacer la tarea y el tiempo libre ya lo podían usar en jugar, ver la tele, en lo que llegaban sus papás. Entonces ellos ya tenían como muy marcadito toda su rutina y eran muy unidos. De tanto que estaban juntos, pues eran como que muy unidos, se divertían mucho, se platicaban todas sus cosas. Entonces era una familia muy linda. Solo que de pronto los vecinos pues sí decían de que ay, es que estos niños siempre están solitos. Pero bueno, se entendía que era pues porque los papás estaban trabajando. Clau, la verdad, a pesar de que tenía 14 años, pues tomó una responsabilidad muy fuerte con sus hermanos. Los cuidaba, los protegía y obviamente pues también le encantaba jugar con ellos, más con su hermana más chiquita que tenía todavía mucha imaginación. Entonces dice Claudia que una amiga de ella en la secundaria le regaló un llavero de un viaje que ella hizo, que había hecho con sus papás. Pero este llavero era algo especial, era un planchet, era como de el planchet de la Ouija. Entonces ella desde que le regalaron este llavero, lo puso en su mochila y desde que lo vio su hermanita menor quedó encantada. Que quién se lo había regalado, que qué era, que era del juego de la Ouija, que ella ya había visto la Ouija y que con eso se jugaba. Y era un llaverito pequeño, o sea que simulaba el planchet de la Ouija. La hermanita agarró tanto emoción que le dijo, por favor vamos a jugar a la Ouija con tu llaverito, con el planchet. Y Claudia ya estaba como que, ay, después, y se la llevaba así, ¿no? Pero la niña tenía como que mucha entusiasmo y sobre todo como que mucha curiosidad de cómo se iba a usar y que si en realidad funcionaba. Y Claudia le decía, no, ni siquiera tenemos tablero. Y la niña le decía, mis amiguitas en la primaria me dijeron que lo podíamos hacer con una hoja o con un cartón. Entonces la niña estaba como que muy informada y ella quería vivir como esa experiencia porque era como un tema muy de moda en la primaria y en las escuelas. Entonces ella estaba como súper feliz de que su hermana tuviera el planchet de la Ouija y ya nada más le faltaba el tablero. Y así se la llevó varios días, ¿no? De que la hermanita, ¿y cuándo vamos a jugar? ¿Y cuándo vamos a jugar? Y ella después, hasta que una tarde ya le puso como condiciones. Le dijo, voy a terminar mi tarea, Clau, pero sí vamos a jugar a la Ouija con el llavero del planchet que te dieron. Y Claudia le dijo, sí, está bien, hoy vamos a jugar a la Ouija. Y ya que terminó rápidamente su tarea, porque pues ella sí dijo que este es mi momento, le trajo un cartoncillo de esos gruesos con los que hacíamos las maquetas, ¿se acuerdan? Y pues ya, la niña sabía todo, ¿no? Su hermanita sabía todo, de que va la letra aquí, todo le decía, ah, muy bien. Y ella la verdad no lo estaba tomando nada en serio, estaba como que nada más siguiéndole la corriente para que la niña, pues ya, dijera que había jugado a la Ouija, ¿no? Inmediatamente se trajo el llaverito de su hermana, de Clau, que era el planchet, y ya lo tenía ya muy listo. Y en eso sale su hermano, que también es menor que Claudia, de ¿qué van a hacer? Vamos a jugar a la Ouija, le dijo la niña. Y luego, bueno, yo quiero ver. Entonces se pusieron ahí los tres. La verdad, Clau estaba súper escéptica, obviamente para ella era de que nada más darle el gusto a su hermanita, y empezaron ahí. La hermanita era la que quería hacer todo, ¿no? Fíjate, ella apenas de 8 años sabía perfectamente todo de la Ouija. Entonces les dijo, vamos a sentarnos aquí y no nos vamos a parar hasta que cerremos la sesión. Eso es lo que me dicen mis amigos de la primaria.
Y ya, bueno, pues ellos así como que dejándose llevar por las indicaciones de su hermanita menor, empezaron ahí a jugar. Y la hermanita empezó a preguntar, ¿hay alguien aquí? Y empezó a hacer algunas preguntas que la verdad eran muy inofensivas, que a Clau le empezaron a dar risa, ¿no? De que en realidad en mi cumpleaños, ¿qué me van a regalar mis papás? Y obviamente esto no funcionaba. Ella sola como que hacía sus preguntas muy inocentes y muy de niña, ¿no? Entonces como que ellos nada más le estaban haciendo la corriente. Hasta que de pronto se escuchó un ruido muy fuerte en la cocina, que los asustó muchísimo. Era como si hubieran tumbado un estante con las cosas que ellos tenían, ¿no? Que eran platos, vasos y todo. Este estruendo tan fuerte los asustó muchísimo. Hasta se despegaron del mini tablero que habían hecho y Clau fue corriendo a ver qué estaba pasando en la cocina. Ella con el miedo de que se hubiera metido a alguien, como pues era bien sabido que ellos pasaban las tardes solos, dijo, pues es alguna persona que quiere robar. Fueron a la cocina y no había nada. Ni siquiera estaban tirados los platos ni los trastes. Simplemente se había escuchado ese ruido, pero estaba la puerta cerrada y todo estaba bien. Entonces trataron como de calmarse y la niña inocentemente quiso volver a jugar. Vamos a retomar la sesión porque no la hemos terminado. Y ya Clau como que se empezó a preocupar. Ya termina con eso porque ya van a llegar nuestros papás y pues tenemos que tener todo en orden. Y ella siguió haciendo sus preguntas, hasta que de pronto se le ocurrió preguntar por una vecina que había fallecido hace tiempo. Que su hermanita pues era como que se había encariñado con esta señora porque esa señora siempre le daba dulces. Entonces a Clau en ningún momento se le ocurrió que su hermana iba a llevar esas preguntas tan inocentes a preguntar por alguien que había fallecido. Cuando pregunta por esa señora, la mini ouija se empezó a mover y le contestó, ella no está aquí. Y después de eso, el llaverito del planchet salió volando. Y empezaron a escuchar como un grito muy extraño que venía como de la parte de arriba de la casa. Se empezaba a convertir como en un chillido de un animal, como si le estuvieran haciendo algo. Esto los dejó súper asustados, pero justo cuando empezaron a escuchar esto, en eso escucharon que llegaron sus papás. Y lo único que hizo Clau es agarrar la tabla que habían hecho y esconderla. Y ya en eso llegaron sus papás y los encontraron algo sospechosos porque estaban un poco nerviosos, acababan de escuchar eso y acababan de vivir esto con la ouija que ellos habían inventado, que pues trataron como de los tres cubrirse. No, nada, no, estábamos aquí jugando, pero ya vamos a hacer la cena. Y la mamá, ay, como siempre llegaba muy cansada, como que ya no les prestó tanta atención. Obviamente esa noche no durmieron. Los tres se acostaron en la misma recámara que era la recámara de Clau y ahí se quedaron toda la noche con el nervio y el miedo de lo que habían escuchado. Dice Clau que nunca apareció el llavero del planchet que le habían regalado y obviamente ella lo único que hizo con la ouija que había inventado su hermana fue tirarla lejos de casa. ¿Y tú qué crees? ¿Era un simple llavero o sí abrieron algo? Y bueno, ¿qué tal, criaturitas de la noche? ¿Qué les parecieron las historias? Cuéntenme también si han vivido alguna experiencia con la ouija, con algo paranormal. Me encantaría leerte y compartir tu historia. Y ya sabes que siempre te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que también nos des like. Y si nos escuchas en alguna plataforma de audio, regálanos tus 5 estrellas y suscríbete. No te asustes si sueñas con lo que te conté. Y ahora sí, te deseo buenas noches, si es que puedes dormir.